Un gran saludo a todas las familias que cada día y cada domingo están allí pendientes para escuchar la poderosa palabra de Dios. Y bueno, estamos estudiando los 9 intercambios que Jesús nos dio, 9 regalos maravillosos para poder tener una vida plena, una vida llena de bendiciones. Entonces, hoy vamos a comprimir 2 intercambios. Uno es Jesús llevó mi muerte y a cambio nos dio la vida. El segundo es Jesús llevó mi maldición y a cambio me dio todas las abundantes bendiciones. Entonces, podemos decir que esta reflexión la vamos a llamar Jesús nos dio vida abundante. Entonces, lo primero que debemos comprender hoy es que a Jesús le costó su vida a fin de hacérnoslas disponible para nosotros. Es decir, Jesús no fue a la cruz como algo al azar, como que, bueno, voy a morir por cualquier cosa. No, Jesús, todo lo que vivió en la cruz, todo su sufrimiento, toda su muerte, toda su resurrección, nos dio a nosotros esa abundancia de bendición que Dios nos otorgó, porque fue que Dios planificó, hizo un plan perfecto para nosotros poder vivir en esta tierra con una vida abundante y una vida llena de todas las riquezas inescrutables de su gracia. Y dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Desde ese versículo vamos a partir hoy. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Si cuando Juan pudo entender que Jesús nos vino a dar vida abundante, es lo que nos quiere decir, es que nosotros no tenemos vida en sí mismo. Es decir, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos productos de la vida de Dios. Dios puso el origen de la vida de Dios en nosotros, de manera que ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo. Nosotros no tenemos el origen de la vida en nuestro interior. Dependemos de la vida de Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, dice que sopló aliento de vida. Y eso está en el griego nefesh, que esta palabra significa que una vida depende de la otra. Y en 1 Corintios 15:45 dice que Adán es alma viviente, mas Jesús es espíritu vivificante. Por lo tanto, Jesús es el único canal de vida eterna que Dios puso a la disposición de toda la humanidad. De manera que hoy nosotros debemos reconocer a Jesucristo como Señor y dador de la vida. Cada vez que usted pueda entender este principio, usted necesita entender que su corazón debe entregárselo a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesús pueda dar vida, para que Jesús pueda proveer, para que Jesús pueda darle todo lo que usted necesita. Por eso es que una persona, cuando no tiene a Dios, tiene vacíos en su corazón. Entonces esos vacíos los va a llenar con el pecado, con el alcohol, con las mujeres. Ese vacío lo va a llenar con otras cosas, con la codicia. Y por eso es que hoy yo les quiero decir que Jesús está disponible para todos nosotros. De manera que, ¿cómo nosotros podemos recibir también esa vida de Jesús? A través de su sangre. Recuerda que se necesita una sangre limpia y pura para limpiar los pecados de toda la raza humana. Y Jesús cumplió con todos los requisitos que se exigían. De hecho, cuando Jesús
fue concebido en el vientre de María, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de manera que Jesús no se contaminó con esa sangre de María. Entonces, mientras más aprenda usted de la sangre de Jesús, aprenda a honrarla, a meditarla, aprenda a valorarla, entonces usted podrá recibir aún más esa vida abundante que Dios tiene para usted. Ahora, cuando el Señor llevó nuestra muerte y nos dio la vida, debe usted entonces tomarla, apropiarse de ella. Recuerde que todo lo que Jesús hizo por nosotros ya está disponible. Es como los regalos. Cuando a ti te dan un regalo, si tú no lo tomas y si tú no te apropias y no lo disfrutas, no es tuyo. ¿Sí me comprende? Y puede que te lo hayan dado. Entonces así pasa con ese sacrificio que Jesús, digamos, todas las bendiciones que Jesús nos otorgó en la cruz del Calvario. Está disponible para todos nosotros y necesitamos recibirla, apropiarnos de ella. ¿Cómo recibimos entonces esa vida abundante? Lo primero es que usted debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Eso quiere decir, entregue su corazón a Jesús, porque Él le está pidiendo su corazón. Como dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, ven al encuentro con tu Dios. Y el único que te puede llevar al Padre se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso hoy eso es lo primero que debes hacer. Lo segundo que debes hacer es que tú puedes poner todos los días tu vida al pie de la cruz, es decir, tomar esos beneficios y decidir tener una determinación de cambio, porque nosotros debemos determinar cambiar nuestra vida y nuestro destino. Es decir, ya a través de Jesús recibimos todo, pero tú debes todos los días tener una conexión con la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 3 dice que a través de Jesús todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces necesitas tomar la vida de Jesús a tu disposición. Todo lo que tú quieras que el Señor Jesús haga en ti, Él lo va a hacer. Si tú tienes un contacto permanente con la palabra, si tú aprendes que la vida de Cristo Él te la ha dado, entonces necesitas tú poner tu fe en acción, poner tu fe todos los días, hacer cosas nuevas en tu vida y determinar que ya no va a haber muerte, que ya no va a haber amargura, que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber digamos, divisiones, raíces de amargura, ese dolor que a veces nos embarga o a esa angustia. Entonces el Señor quiere darte la vida, por eso Él murió por ti en la cruz. Ahora bien, nosotros también debemos comprender que Jesús llevó todas nuestras maldiciones y a cambio nos dio la bendición. ¿Cómo podemos comprender esto? Por ejemplo, en Gálatas 3, del 13 al 14, se nos dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate que maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que Jesús llevó tu maldición y mi maldición, porque Él era la vida. Entonces, cuando Él toma nuestra maldición, Él cumplió todos los requisitos que se exigían para que tú recibieses esa libertad y fueses libre de cualquier maldición generacional, de todas las iniquidades, de todas aquellas maldiciones que arrastramos de nuestros antepasados. Entonces, pero luego me impacta en Gálatas 3, en el versículo 14, dice, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. ¿Y cuál fue la bendición de Abraham? Recuerde que en Génesis 24:1 se nos dice que Dios bendijo a Abraham en todo. Entonces Dios quiere bendecirte a ti en todo. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Nosotros debemos identificar
cuáles son las causas de la maldición, pero también debemos renunciar, llevar a la cruz del Calvario, es decir, soltar esas maldiciones y a cambio recibir todas las bendiciones que el Señor Jesús nos ha otorgado en la cruz del Calvario. Pero yo quiero leer aquí, que me llama mucho la atención, el doctor Derek Prince en el libro Comprado a Precio de Sangre. Él nos dice por qué Jesús llevó la maldición. Y mira cómo lo relata en la página 85. Dice, en el Calvario el Señor Jesús fue colgado en vergüenza y agonía, olvidado por sus discípulos, rechazado por su pueblo, sin absolutamente nada en este mundo, abandonado por el cielo, bajo una oscuridad sobrenatural, abandonado por esa oscuridad terrible, sobrenatural, mientras emite un terrible clamor de amargura, congoja y angustia. Ese es el resultado íntegro y completo de la maldición. ¿Sí? Fíjate cómo Él sufrió la cruz, cómo Él, cuando estaba colgado en ese madero, toda la experiencia que pudo recibir es para que nosotros nos demos cuenta. Él llevó todas nuestras maldiciones. Pero, ¿sabes? Es importante identificar cuando hay maldición y cuando nosotros debemos ahora renunciar a ellas. Por ejemplo, en Proverbios 18:21, el Señor dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, las maldiciones son en esencia palabras, sean palabras escritas o dichas, o tan solo estar en tu pensamiento. Estas palabras tienen una carga de poder y de autoridad sobrenaturales. Entonces, hoy lo primero que vamos a identificar, ¿sí?, ¿cuáles son esas palabras que de pronto te vienen a la mente, que tus padres te dijeron que no sirves, que no puedes, que te sientes humillado en todo tiempo, que te sientes que no avanzas, que no logras salir a flote? Entonces, uno siempre debe estar identificando. Entonces, ¿cómo identificamos si hay maldiciones? Por ejemplo, lo primero es si hay quebrantamiento o derrumbe mental o emocional. Eso puede ser una causa de maldición. Lo segundo es enfermedad crónica o repetida, sobre todo si es de carácter hereditario, que es la naturaleza de una maldición. También cuando hay problemas femeninos, esterilidad, abortos espontáneos, también partos prematuros, sufrimiento menstrual y toda una gran cantidad de dificultades de este tipo que a veces suceden en la mujer. También cuando hay fracasos matrimoniales, desintegración familiar, insuficiencia financiera, propensión a accidentes, familias con historias de suicidio o muertes no naturales. Entonces, fíjate, nosotros podemos mirar que eso pueden ser algunos indicadores cuando hay una maldición. Pero ¿cuáles pueden ser el origen de una maldición? La idolatría puede dar origen a una maldición. Recuerde que Dios nos dio 10 mandamientos y el primero dice, no te harás dioses ajenos delante de ti, porque Dios es un Dios celoso. Tu Dios es el Dios todopoderoso. Por lo tanto, todo tipo de idolatría, hoy vamos a renunciar y vamos a destronarlas de nuestro corazón. También cuando hay religiones falsas y sociedades secretas, hoy tú vas a renunciar a cualquiera que sea la influencia de estas religiones falsas o de prácticas que tú tuviste de cualquiera
de esas religiones falsas, ocultismo, hechicerías. Entonces hoy nosotros debemos identificar todo ese tipo de maldición o cualquiera que tú hayas identificado en tu vida, las vamos a llevar a la cruz del Calvario. No nos pertenece. Fíjate que cuando Jesús dijo, aquí tengo en mi Biblia, Juan capítulo 19, versículo 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es? Ya todo está hecho, ya todo está completo, ya no hay nada más por hacer. El sacrificio de Jesús al derramar su sangre ya fue completo, consumado es, ha llegado a final término. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Jesús llevó la maldición, a ti no te pertenece la maldición, debemos renunciar a cualquier origen que haya causado esa maldición en tu vida y en tus antepasados. A veces cuando tú tienes ruina, pobreza, miseria, eso puede ser producto de una maldición, porque Dios siempre quiere levantarte, quiere que tú prosperes y que puedas triunfar en la vida. ¿Qué tal si oramos hoy? Y hoy le vamos a decir, Señor Jesús, entra a mi corazón. Hoy, Señor, te pido que puedas cambiar mi vida, que puedas transformarme, Señor. Desde hoy te pido que seas tú, oh Dios, derramando esa sangre preciosa a través de Jesucristo, que pueda ser liberada en mi vida. Y tú vas a decir conmigo, hoy renuncio a toda muerte, a todo aquello que haya venido a dañar mi vida. Y a cambio yo recibo la abundante gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibo la vida de Dios. Esa vida que se liberó en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz. Hoy recibo esa vida abundante. Señor, hoy renuncio a toda maldición. Hoy renuncio, Señor, a la maldición de estar abajo, de estar humillado, de ser una persona, Señor, que hago mis cosas bien, pero a veces siento que no logro avanzar. Señor, hoy se rompe esa maldición en mi vida. Señor, hoy renunciamos a todas las maldiciones de propensión de accidentes. Renunciamos, Señor, ahora a toda maldición de desintegración familiar, maldiciones de divorcios. Renunciamos a la maldición de la idolatría, renunciamos a la maldición de la hechicería, renunciamos, Señor, a toda maldición que puede estar en nuestras vidas hoy, Señor, de enfermedades repetitivas, enfermedades de hipertensión arterial, enfermedades de azúcar, de diabetes. Ahora mismo, Señor, renunciamos a esa maldición y desde hoy declaramos, Señor, el poder de la bendición de Dios sobre nosotros. A través de Jesucristo tenemos una riqueza sobrenatural, abundante provisión, tenemos sanidad, tenemos, Señor, la bendición de la salud, de la prosperidad, tenemos la bendición de la aceptación, somos amados, somos bendecidos, Señor, y hoy declaramos que estaremos arriba y no estaremos más debajo, que seremos benditos al entrar, al salir, al acostarnos, al levantarnos. Todos los días vamos a declarar la bendición que ya Jesucristo nos otorgó en la cruz. Y Él dijo en su palabra, ya al morir en la cruz, consumado es. Pero recuerden, al tercer día Jesús resucitó. Y hoy te bendigo para que tus sueños puedan resucitar. Hoy te bendigo para que avances por encima de todas las cosas. El Señor te abra puertas sobrenaturales de bendición. Hoy te bendigo para que el Señor todos los días
pueda hacer de ti un hombre, una mujer más que vencedor en Cristo Jesús. Eres un victorioso. Creo profundamente lo que dice la palabra en 2 de Corintios 2:14. ¿Qué tal si la declaramos ahora? Mas a Dios gracias, que nos da la victoria siempre en Cristo Jesús. Y llevamos en todo lugar el olor fragante de su conocimiento. Así que Jesús murió, nos dio vida, vida en abundancia, pero también resucitó para que nosotros resucitáramos juntamente con Él, para que nosotros tuviésemos, Señor, esa herencia y ese poder de resurrección. Así que tus sueños resucitarán, tus negocios resucitarán. Yo bendigo tu casa para que el poder de la resurrección esté sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, y desde hoy puedas ver esa riqueza abundante que el Señor te ha dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que nos vemos cada domingo por este mismo canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.